Oh shit, here we go again. Hola, ¿cómo están? Soy Waldo Caracas. Hace mucho que no vengo al canal, ya que la verdad no tenía buenas ideas, no tenía un buen método. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y eso lo cambié. ¡Qué bien! Hice dos cosas en este tiempo que he estado desaparecido. La primera es estudiar matemáticas y la segunda fue mi profesión, ejercer del psicoanálisis. Entonces he intentado en este tiempo, con las matemáticas, con la potencia que te dan las matemáticas, es lo que les traigo hoy, formalizar, la propuesta de formalizar el psicoanálisis. Y me podrán decir, Waldo, ¿qué carajos tiene que ver el psicoanálisis con las matemáticas? La respuesta es sencilla. Simplemente tomar lo que aparece en la clínica, tal como está, leerlo a la letra, tal como aparece, y formalizar. La realidad está matematizada. Y hay una estructura formal que la sostiene, que es mera letra. Yo lo que les propongo a ustedes, ¿sí?, es a crear matemáticas. Así que debemos preguntarnos, ¿cómo se crea un objeto formal? Tomemos una definición clara y precisa, como la que hace Newton, la tasa de cambio de la cantidad de movimiento, ¿sí?, que es la aceleración de un cuerpo, una masa relacionada con el tiempo, ¿sí?, es proporcional, onda es igual, a la fuerza aplicada, ¿sí? En esa definición se ve con claridad cuál es la fórmula que está usando. Habría que ver cómo define bien masa, cómo define bien aceleración, pero con esto podemos crear esta fórmula. Por lo tanto, podemos aplicarla, por ejemplo, en empujar un auto, algo tan sencillo. Ahora, que es una función que ya tiene un nivel de abstracción mayor, necesitamos ya de demostrar si es una función o no, ¿sí? Se debe demostrar con esas letras que ven ahí, con ese lenguaje matemático. Es algo que necesitas cierto entrenamiento para poder leerlo. Pero fíjense que hasta la función, algo tan sencillo como eso, tiene axiomas, principios fundamentales. Si todo esto es formalizable, ¿por qué no se va a poder formalizar lo que se hace en psicoanálisis? Podemos trabajar con objetos mucho más abstractos y, como verán, las fórmulas se complican, mucho más complicadas, necesitamos muchos más conocimientos, pero la lógica sigue siendo parecida para crear un objeto matemático, ¿no? Si yo quiero saber de la mecánica cuántica de Schrödinger, ¿sí?, tengo que hacer una ecuación de derivadas parciales que describe la evolución temporal en un sistema cuántico. Para empezar tenemos que tener bien definido, por ejemplo, que es un sistema cuántico. Fíjense que esa definición dice un montón de cosas. Tengo que saber qué es una derivada, qué es una ecuación, por qué es una derivada parcial, ¿sí? Esa evolución temporal, ¿qué es una evolución temporal? Todo eso debe estar previamente definido, formulado y con ejemplos claros. Con esto se puede describir, por ejemplo, el comportamiento de un electrón en un átomo, ¿sí? Como verán, tiene cierta complejidad. Ya saben que es un triángulo, ya tiene su complejidad, pero tiene toda su estructura previa. Lo mismo si necesitas un nudo topológico, necesitas saber qué es un espacio topológico, necesitas saber, qué es un nudo. Necesitas muchísima más información para, por ejemplo, usar este cálculo y averiguar la cantidad de nudos que hay en un espacio topológico. Por lo tanto, yo propongo crear objetos psicoanalíticos, o psicomatemáticos, o objetos matemáticos, como prefieran decirle. He empezado con la formalización del objeto que siempre joden los psicoanalistas, que es el falo. I don't know what this is, but it's kind of hot. ¿Qué es el falo? Bueno, vamos a definirlo, vamos a usar ejemplos, vamos a hacer una fórmula. Vamos a formalizarlo. Vamos a ver cómo es que definí phi o el falo. El falo lo definiremos con un operador de creación de verdad. Lo que quiere decir es que hace una operación, y la operación es que crea verdades. ¿Qué quiere decir que crea verdades? Que vuelve cualquier elemento que pongas
En el falo, un 1, una verdad. Es una función, tengo que saber que es una función, que opera sobre cualquier elemento Welt, que significa mundo. Es un elemento que también tuve que crear para crear esta formalización. Para ser efectivamente verdaderas, toda vez que pongas se vuelve verdadera con el falo, ¿sí? No importa que se ponga. Y Welt es un elemento, es un conjunto de elementos que luego definiré con más claridad. El operador falo siempre debe volver verdad cualquier proposición, ¿sí? Fíjense, yo soy todo para ella. Yo soy todo. Todo se lo debo dar a ella. Que se vuelva uno, que esté todo bien. El hombre típico que la mujer, ¿no? Esté en un estado perfecto. Que no le falte nada, ¿sí? O fíjense en otros casos, que políticamente los vemos. Si fuésemos todos X, sea lo que sea ese lugar que ocupa el falo, todo se solucionaría, ¿sí? La falo sería, todos fuéramos X, todo se solucionaría, todo sería uno, todo sería verdadero, todo estaría bien, ¿sí? Si seguimos este camino de verdad, llegaremos a saberlo todo. Si seguimos este camino de la verdad, que es el falo, todo se volverá verdadero, puro, bla, bla. Pongan verdad, pongan racionalidad, pongan una religión, pongan lo que ustedes quieran, no importa, sigue esa lógica del falo. O hay que seguir los mandatos de I, o de quien sea, para que todo sea uno, todo sea verdadero. Si algún psicoanalista opina que esto no es el falo, bueno, puede dejar su argumento en la caja de comentarios, pero de todas formas podemos decir que es el operador phi y que aparece en la clínica. En el caso de que usted no use argumentos, le voy a decir lo siguiente. This is brilliant, but I like this. Acá les explico un poquito mejor qué es un operador, qué es una función, qué quiero decir con creación de verdad. Fíjense que necesitamos conceptos previos. Obviamente son mucho más complejos de lo que yo les propongo acá. Pero fíjense en esta fórmula, ¿sí? Yo tengo la función falo. Pongo cualquier elemento Welt, no importa cuál sea, y se vuelve un 1, se vuelve verdad. Se ingresa cualquier letra de proposición y se vuelve 1, se vuelve verdadero, no importa cuál sea. Ahora, ¿qué será Welt? ¿Qué es esa X misteriosa que estoy usando? What the hell is this? Yo con Welt es una notación que saco de Wittgenstein. Mundo, Welt es mundo. Tatsachen son los hechos. Para Wittgenstein, todos los hechos, sean efectivamente verdaderos como que no, son hechos, ¿sí? Los que pueden pasar como los que no, ¿sí? Realizables o irrealizables. ¿Por qué tomo no solamente los realizables? Porque el ver del mundo, si solo tomo los realizables, los que realmente efectivamente pasan, tenemos que ignorar a toda la gente que te dice que 2 más 2 es igual a 5, pero está ahí. Tenemos que ignorar todo tipo de digamos, locura, digámosle. Tenemos que eliminar un montón de conceptos que están ahí, gente que no responde a eso, y yo les propongo, están usando esta lógica del falo. Ahora, lo que más se habrán fijado es que, bueno, esto del falo, bueno, no puede ser verdadero. Whoa, that's a genuinely shocking fact. Pero eso debe demostrarse en matemáticas. No es simplemente así por intuición. Tenemos que demostrarlo con la letra misma, ¿no? Por eso les propongo, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta maquinita? Yo pongo cualquier proposición, 2 más 2 igual a 5, una falsa, ¿no? Y nos da 1. En esta maquinita, el falo, pongo blanco es negro y nos da 1. En esta maquinita pongo los triángulos son racistas, nos da 1. Pongo cualquier cosa, ¿sí? Y te tiene que dar 1, verdadero. Fíjense, esa es la lógica de Freud que decía todo es un falo. En la clínica aparece que todo es un falo, y en nuestro mundo político aparece también. Si seguimos a partido tal, todo será bueno, verdadero, el Edén. Ahora, ante esta lógica del falo, ¿sí? Podemos intentar agarrar un elemento que a mí me pareció muy interesante usando esta propia lógica. Intentar demostrar que es intrínsecamente inconsistente.
Fíjense en esta demostración. Es una de muchas. Hay muchos tipos de demostraciones que se puede hacer lo mismo. Así que vamos a suponer, para empezar, que hay un belt que, por ejemplo, contiene entre sus elementos un principio de contradicción, ¿no? Para toda x que existe en belt, dice el 1, ¿sí? La función falo de cualquier x que pongas de ese belt lo vuelve 1. Perfecto. Existe una x en belt, ¿sí? Tal que esa x es la negación de falo. Es el falo negativo, ¿sí? Que el propio falo esté en falta, sea la negación. Por lo tanto, aplico el 1 en el 2, reemplazo la x del falo por el falo negativo y me tiene que dar 1 para que la función del falo, ¿no?, funcione. Ante esto, bueno, el cuarto paso, ven que pongo salida edípica. ¿Por qué pongo eso? Porque acá hay diferentes posiciones ante esto. Excuse me, what? Las más racionales, digámosle entre comillas, serían limitar el mundo, limitar el falo, en otras palabras, que el falo puede con todo menos con su negación, que los hechos pueden ser todos los hechos menos la negación del falo, ¿sí? Por ejemplo, limitarse el campo, que es algo muy común en las matemáticas, se limita el campo para que este funcione, o se descarta la lógica del falo, se tira a la basura, si esto no funciona, esto no sirve, no lo usemos más. Y hay otra posición, decir, esto funciona y esto es así, y dejémoslo así. Por ejemplo, ahí se pierde, por ejemplo, si alguna vez hubo el principio de contradicción. Que para el campo sea esto consistente, sea la salida edípica que elija, ¿sí? No quiere decir que sea consistente para quien lo lee. En nuestro caso nosotros que lo estamos leyendo. Fíjense, hay inconsistencias en las tres salidas. Porque en las tres se está limitando algo, ¿sí? Una salida posible, la salida edípica, como la llama Freud, vamos a dejarle el nombre por nuestra herencia, es la neurosis. La lógica de no todo, con lo que tanto joden los psicoanalistas. ¿Qué quiere decir eso? En términos formales, es que se limita el falo, ¿sí? Hay una limitación del falo. ¿Qué quiere decir esto? Se limita su dominio, su imagen. Se limita lo que puede hacer el falo, ¿sí? El falo lo puede hacer todo menos con estos elementos de belt. O el falo lo puede hacer todo eliminando ciertos elementos de belt de la lista. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán eliminado muchísimos elementos que no pueden suceder. Que los elefantes, no sé, tengan alas, por ejemplo. Se limita. No quiere decir que sean ustedes neuróticos, y se limitan a alguno de estos dos elementos. Eso es la salida que llamaré en mi clínica neurótica, ante la lógica del falo. Pero no es la única lógica. Muchos de ustedes habrán pensado, Waldo, esa lógica, ya está, eliminemos todo eso de acá, no funciona, no sirve. Bueno, eso es la psicosis. Se elimina la función fálica, pero esto no sin efecto, ¿sí? El efecto que genera un agujero en la clínica. Se rechaza el falo perfecto, se rechaza que hay un elemento que vuelve todo positivo, pero eso no es sin efecto, ¿sí? Después vamos a trabajar por qué hay efecto en esto, por qué se genera un agujero y por qué la psicosis es tan distinta. O se usa la perversión, ¿sí? En mi clínica se llama perversión, a tomar esta lógica fálica que les hemos demostrado y que ese último paso del cuatrio sea falo es verdadero. Ahí está todo bien con el falo, no es intrínsecamente falso, está perfecto el falo. Ahí se acepta la lógica fálica tal como está, sin cambios, pero no sin pérdida. El perverso pierde el principio de contradicción, principio de igualdad. Si se fijan, yo al tomar el no falo, la negación del falo, lo que tomé fue, con más claridad, si quieren llamarlo así, el principio de contradicción. Si existe un elemento, existe su contradicción. Fíjense, si no hay principio de contradicción, no podemos tomar el falo negativo. Por lo tanto, por ejemplo,
no podíamos tomar como válida la demostración de que el falo no puede volver positivo el falo negativo. Lo que quiere decir es que la perversión pierde bastante cosas, a pesar de que se presenta como completa. Bueno gente, eso es todo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si ven algún error lógico, déjenlo en la caja de comentarios. Recuerden que esto es divulgación. Si quieren información más precisa tienen que ir al paper publicado, está el link abajo. Esto se puede continuar, estas demostraciones, mostrar bien con precisión qué es la neurosis con un cálculo, la psicosis, la perversión. Fíjense que es un trabajo plenamente formal y lo que se busca es, sea cual sea la forma de ciencia que puede tener el psicoanálisis, formalizarla. Soy Waldo Carracas Garcilaso, soy psicoanalista y hay mucho trabajo que hacer. Nos vemos. That's quite big. Impressive.